Hemos llegado al último episodio de la primera mitad de temporada de Severance, que nos presenta a un nuevo personaje misterioso, reúne por fin a Haley con su equipo y empieza a darle sentido a algunas de las cosas que hemos visto en la nueva intro. Así que vamos analizando y comentando por fin el episodio 5 de Severance temporada 2. El episodio de esta semana nos introduce a un nuevo personaje, el sujeto que manda Lumon a Optics and Design para recoger y transportar los paquetes por el pasillo de exportaciones. No llegamos a ver el rostro de este nuevo personaje, lo cual es inquietante porque puede significar que ya lo hemos visto antes, y mi primera sospecha es que se podría tratar de Fields, el esposo de Burt, a quien se llega a mencionar por primera vez, curiosamente, también en este episodio. Pero además de que por lo poco que hemos visto de ambos personajes no parecen tener un gran parecido, yéndonos a los créditos, se nos revela que muy probablemente este actor sea Robbie Benson, quien en realidad sí estaría haciendo a un personaje nuevo en la serie. Así que quizá la razón por la que oculten su rostro tenga que ver más con algún tipo de desfiguración o algo por el estilo. Háganme saber qué piensan sobre esto. Este sujeto de bata blanca recibe un kit de utensilios dentales, lo cual es muy turbio si pensamos en que podría estar relacionado con las sonrisas que le han mostrado a nuestros Innis en la temporada pasada. Después de los créditos iniciales que regresaron esta semana, vemos a Mark tomando algunas pastillas y una fórmula rara, muy seguramente para estabilizar los efectos secundarios de su reintegración. Y esta botellita, por cierto, ya la habíamos visto en los créditos iniciales, pero apenas cobra sentido. Vemos que Regavi ahora mismo está viviendo con Mark, y esto puede ser preocupante si alguien en Lumon llega a investigar de cerca a Mark, como lo hizo Cobell en la temporada pasada. Elena se reúne con Drummond y Natalie, y algo curioso es que le dicen que el equipo médico les ha dicho que los temperamentos de Elena se reajustarán pronto, lo que nos habla que incluso el equipo médico de Lumon tiene como base la teoría de los temperamentos de Kier. Drummond también menciona una sesión de socorro, algo a lo que Elena inmediatamente dice que no, y me hace preguntarme si en el exterior también tendrán algo parecido a las sesiones de terapia de Miss Casey o a las de castigo en el break room. Aquí también se nos revela que Mark ya está en el 81%, a casi nada de completar el proyecto Cold Harbor, por lo que Drummond y Natalie convencen a Elena de bajar al sótano, ahora como Haley, quien al principio no quiere regresar después de que dos Innis intentaran asesinarla, pero termina accediendo sabiendo que Mark no completará el proyecto Cold Harbor sin ella. Drummond menciona la siguiente línea de diálogo citando a Mark en la temporada pasada. And the work is mysterious and important. The work is mysterious and important. Haley regresa finalmente a la oficina donde ya la espera Miss Wang, quien la lleva junto con el resto del equipo a recibir respuestas de Milchick. Mark queriendo saber si Elena los estaba espiando, Dylan preguntando sobre Irving y Haley simplemente confundida pues es su primera vez en la oficina desde la temporada pasada. Como si fueran niños chiquitos, Milchick les cuenta la historia del Grakapan tratando de justificar a Elena y les confirma que Irving no va a regresar. Los escolta de regreso a MDR, donde no solo ya no está el escritorio de Irving, sino que ni siquiera aparece en la fotografía, como si nunca hubiera existido. Like you never existed. That's enough. Es por ello que Dylan pide un funeral para Irving, pues después de todo, si no volverán a ver a su Innie, es como si hubiera muerto. La dinámica entre los Innis ahora mismo está un poco tensa, pues Mark en este punto no sabe si puede o no confiar en sus compañeros. Dylan aún no les menciona que ha podido conocer a su esposa Gretchen, y Haley está decepcionada de que Mark no se haya dado cuenta de que todo este tiempo nunca fue ella. Milchick hace los preparativos para el funeral de Irving, y algo medio turbio aquí es que ya tienen listas también estas tazas de Dylan, Mark y Haley solo por si acaso. Aquí Miss Wang cuestiona a Milchick como jefe de departamento y le recuerda que hoy es el día de su evaluación. Y es un poco triste que Milchick no tiene ningún tipo de aliado en Lumon, ni siquiera los propios Innis, a quienes ha tratado mucho mejor en comparación con Cobell en la temporada pasada. Por lo que desde ya intuyo que quizá estas conversaciones que ha mantenido con Natalie lleven a algún tipo de alianza más adelante, y quién sabe, quizás se coloquen del lado anti-Lumon como los propios Innis y el Auti de Mark e Irving. Después de todo, esta temporada ha reforzado esta presión que siente Milchick por parte de Lumon y las reformas que ha hecho en el interior del edificio para mejorar el ambiente de trabajo, repitiéndose a sí mismo que no quiere ser como Cobell. Because I'm not Harmony Cobell.
Así que bueno, a pesar de todas las mentiras que le ha dicho al resto de Innis y la enemistad que guarda con ellos, quizá eventualmente se convierta en un aliado. Miss Wang, por cierto, menciona que no deberían darles un funeral a los Innis porque eso los hace sentir como personas, y este odio de Miss Wang hacia los Innis levanta más preguntas sobre su procedencia. En el funeral de Irving, algo curioso es que medimos su edad en trimestres, muy corporativo como es Lumon, pero también una forma de evitar que sepamos en qué época se sitúa la serie, y es que se han usado recursos como estos carros antiguos o tecnología no muy moderna para brindarle cierta atemporalidad. En el break room, por cierto, vemos nuevamente un globo brillando en la esquina, lo que de nuevo les da cierto peso y refuerza la teoría de la que hablamos en videos pasados de que quizá escondan algún tipo de micrófono o algo parecido en los globos. En el funeral, por cierto, vemos también esta taza con la cara de Irving, misma que llegamos a ver en el intro de la serie, pero que así como la botellita de líquido viscoso apenas cobra sentido en este episodio. Vemos una sandía perfectamente esculpida con la forma de la cabeza de Irving, y Miss Wang toca el theremin igual que hizo en el episodio anterior en la escena de la fogata. Mark sale del break room seguido por Helly, y esto deja a Dylan solito, quien finalmente ve este póster que contiene las últimas palabras de Irving. Just remember, hang in there. Y como teorizamos en el video pasado, detrás del cuadro Dylan se encuentra una hoja con las indicaciones para llegar al pasillo de exportaciones. La vuelve a colocar en su lugar por alguna razón, aunque recordando la temporada pasada, Dylan tiene muy buena memoria, así que si este mapa desaparece, muy probablemente recuerde cómo llegar de cualquier forma. Mientras tanto, Milchick tiene su primera sesión de performance con Drummond, pero antes de entrar tiene esta conversación con Natalie que de nuevo refuerza esta idea de que quizás se conviertan en aliados más adelante. En la junta, Drummond básicamente sermonea a Milchick sobre su desempeño desde que tomó el puesto de Cobell, que no ha hecho más que poner en riesgo el nombre de Kier, y menciona que lo que está a punto de concluir Mark con el proyecto Cold Harbor será recordado como un gran momento en la historia del planeta. Lo que nuevamente nos hace cuestionarnos de qué se trata todo esto, y aunque las teorías que hemos hecho sobre clonación o renacimiento podrían ser acertadas, algo me dice que quizá es algo que de plano no hemos imaginado todavía. Así que déjame saber aquí abajo si tienes alguna teoría. Milchick evidentemente se siente presionado, por lo que da un paso adelante y menciona que será más exigente de ahora en adelante, por lo que seguramente esos pases libres por los pasillos o las visitas de Gretchen quizá habrán terminado en el siguiente episodio. Mark llega al 85% del Cold Harbor antes de irse, pero Milchick lo alcanza en el elevador y tenemos una representación visual de cómo en esta escena Milchick cruza la línea y provoca a Mark, lo que nos habla de cómo se van a poner de tensas las cosas en la oficina, y recordándonos además que Lumon lo ve todo, incluyendo eso que pasó entre Lena y Mark en el episodio pasado. Y en este punto, en este episodio que algunas cosas cobraron sentido en el intro, como la taza de Irving o la fórmula de Mark, me pregunto si estos bebés, que son un elemento constante también en el intro, tendrán algo que ver con el futuro de Mark y Elena. Quizá nos espere una subtrama de embarazo en futuros episodios, lo que podría traumatizar todavía más a Helly si comienza a experimentar los efectos del embarazo sin saber qué está pasando, y a su vez a Lauti de Mark cuando se entere de la situación con Elena. Pero quién sabe, igual y no va por ahí, pero es solo una posibilidad que se me ocurre ahora mismo. Al salir del edificio, por cierto, vemos que Elena observa a Mark, lo que nos habla de que de alguna forma sigue obsesionada con él y quizá termine buscándolo en el exterior en el siguiente episodio. Ricken trabaja en su libro versión Innis y Devon le cuestiona, que básicamente dice todo lo contrario a lo que quiso decir en su versión original, y llama la atención nuevamente estas similitudes que hay en la forma de escribir de Ricken y los textos que hemos escuchado de Kier, tal como mencionamos en el video pasado, por lo que sigo pensando que Lumon eventualmente usará a Ricken para seguir escribiendo textos de Kier o algo parecido. Ricken se defiende diciendo que simplemente quiere hablar en el idioma de los Innis y que el libro será una especie de caballo de Troya, y que solo los Innis podrán realmente entender el significado de estos textos, potencialmente iniciando una revolución hacia Lumon más tarde. Y esta idea de la revolución tiene pinta de que vendrá en alguna futura temporada, y me hace pensar en una teoría. Pienso que ahora que Regavi está durmiendo en la casa de Mark, muy potencialmente en algún punto de la serie corra mucho peligro si Lumon decide investigar a Mark de cerca, tal como hizo Cobell en la temporada pasada. Si esto sucede, quizá Regavi termine siendo encerrada en Lumon en el mejor de los casos, también para cuestionarle la desaparición de Greiner. Pienso que quizá
Quizá Mark, con su reintegración, consiga bajar por el pasillo de exportaciones y ver a su esposa en esta temporada, pero tal vez no consiga rescatarla y para cuando quiera hacerlo será muy tarde y se verá forzado a huir cuando atrapen a Regavi. Si esto sucede, necesitará aliados en el exterior para iniciar una revolución contra Lumon, lo que me lleva a pensar inmediatamente en Irving y en June, la hija de Pity, a quien ya hemos visto tiene un espíritu rebelde, sobre todo cuando hablamos de Lumon. Y potencialmente por alguna razón pienso que Milchick también podría formar parte de este equipo, después de todo lo que hemos mencionado sobre su estatus en Lumon y su falta de aliados. Quizá Natalie no se atreva a ir con él y abandonar Lumon, pero podría ser un aliado que se mantenga dentro del edificio. Y quizá todo esto suene demasiado descabellado porque además de ser muy específico cambiaría mucho el tono más misterioso que tiene la serie, pero siento que en parte tiene que suceder este cambio de tono para que la serie pueda concluir de forma efectiva y después de que se resuelvan algunos misterios, esa conclusión quizás sea algo más cercana a una subtrama de revolución. Voy a dar un ejemplo algo burdo, pero similar a la saga de Maze Runner, por ejemplo, donde también inician con un misterio a resolver y terminan con una revolución en contra de una gran corporación. De nuevo, quizá esto suene demasiado descabellado, pero me parece curioso que ya se mencione la idea de una revolución. Por cierto, esto del caballo de Troya que menciona Riken es lo que da nombre al episodio y tiene muchas similitudes además con la historia que contó Milchick sobre el Grakapan, sobre una especie de táctica de engaño que involucra disfrazarse e infiltrarse en territorio enemigo, justo como hizo Elena en los episodios pasados. Cortamos a Irving, quien evidentemente no está en un crucero y quita todos los cuadros de la pared, pues ya no los necesita. Llega a la cabina telefónica donde lo vimos también en episodios pasados y llama a su contacto para informarle de su despido y tengo demasiada curiosidad por conocer finalmente a su contacto. Irving se percata de que Burt lo está observando en las sombras y lo confronta. Burt le cuenta que trabajaba en Lumon, pero lo despidieron por un romance que tuvo en la oficina, lo que contradice este video en el que básicamente se retira, por lo que potencialmente en esta escena Burt le está mintiendo a Irving. Finalmente Burt invita a Irving a cenar a su casa con su esposo Fields. Curioso que terminemos el episodio conociendo el nombre de su esposo después de que la primera secuencia nos introdujera al hombre misterioso, pero de nuevo, a menos que se haya hecho un recast, lo más probable es que no se trate de la misma persona. Cortamos por último a Mark, quien regresa a casa con Regavi, observa los restos entre comillas de Gemma y ahora que sabe que no está muerta dice la siguiente frase: She's not dead, she's just not here. Misma frase que dijo Suini sobre Irving en escenas anteriores, lo que refuerza esta idea de que su cerebro finalmente se está reintegrando. Because he's not dead, he's just not here. Finalmente tenemos este momentazo donde Mark comienza a recordar la voz de Miss Casey, quien le cuenta cosas de su Auti y termina viéndola por fin, aunque interrumpida justo cuando parece que va a decirle algo importante. Terminando el episodio con este plano de Adam Scott que está fenomenal en esta serie y cerrando aquí la primer mitad de temporada con este episodio que desaceleró un poquito el ritmo de la serie, pero que deja todo listo para una segunda mitad de temporada que nos debe dar por fin algunas de las respuestas que hemos estado esperando. Cada vez estamos más cerca del final de esta temporada, por lo que si te gustó este video no olvides suscribirte si no lo has hecho y activar las notificaciones para mantenerte alerta de estos análisis que hacemos semana a semana siguiendo la serie de cerca. Déjame saber aquí abajo qué te pareció esta primera mitad de temporada y cuáles son tus teorías sobre lo que veremos a continuación. Muchas gracias de nuevo si llegaste hasta acá y ya nos veremos la próxima semana para hablar del episodio 6. Sígueme si te gusta el cine. Bye bye.